Y en el caso, el general Wesley Clark de los Estados Unidos, creo que era de 5 estrellas, ¿no? Del Estado Mayor de los Estados Unidos, que inclusive fue precandidato presidencial del Partido Demócrata, es decir, un hombre del establishment, salió y dijo públicamente, miren, a mí me pasaron un informe que yo no quise ver porque era top secret, ¿no es cierto?, de que había la disposición de intervenir en 7 países, y esto fue antes del 11 de septiembre. Es decir, que había el designio, ¿no es cierto?, de destruir Libia, de destruir Siria, de destruir Irak, de volver a destruir Afganistán, mucho antes de que se dé el 11 de septiembre. Es claro, el informe de la corporación RAND, ¿no es cierto?, del 2019, que hablaba ya de una estrategia para despedazar a Rusia, y hacía referencia a informes anteriores del Project for the New Century, o de American Century, creo que es, del señor Wolfowitz y todo este grupo de neoconservadores muy vinculados a Israel, ¿no? Es clarísimo que hay una serie de elementos. Se hizo público, la señora Merkel, después fue corroborada por François Hollande, ¿no es cierto?, el hecho de que los acuerdos de Minsk eran una mentira. Estaban ahí solamente diseñadas para ganar tiempo y seguir matando gente en Ucrania, ¿sí?, para poder atacar de mejor manera a Rusia. Lo que necesitaban es emboscarle a Rusia, ¿no es cierto? Y claro, armaron una provocación en la que cayó Putin, ¿no? Y lo ha hecho, digamos, con una sorprendente capacidad de reponerse a la guerra económica, a la guerra militar, a la guerra informática, en la que ellos estaban acostumbrados a arrasar. Bueno, lo mismo están haciendo con China, ¿no? Con China ha sido público y notorio, ¿no es cierto?, varios informes militares diciendo que iba a haber guerra en el 2027, y después salió otro informe diciendo, no, que mejor que se lo haga en el 2025. Y entonces están viendo cómo lo hacen, pero echándole la culpa, porque han sido en eso muy hábiles para echar la culpa a otros, ¿no? Ahora, me parece que es claro entender, porque a veces decimos, pero es que esto es lejos. En Medio Oriente eso ha pasado siempre. Mira, muy importante, cuando en el oeste de Asia empieza a perfilarse por la nueva correlación de fuerzas, la presencia de China, de la ruta de la seda, de la inversión para el desarrollo, el nuevo papel regional que tiene Rusia, las capacidades de articular posiciones tan heterogéneas y en muchos casos contradictorias como las de Irán, las de Turquía, que plantean, ¿no es cierto?, empiezan a desmontar todos los dispositivos de guerra que han durado décadas, que han estado matando gente por décadas. Empieza a haber una situación, un terremoto geopolítico cuando se dan la mano los iraníes y los árabes, enemigos jurados. A los 5 minutos que pasa eso, resulta ser, ¿no es cierto?, que el señor Netanyahu, que estaba en pleno declive, que estaba en una crisis política, ideológica sin precedentes, no solamente en su carrera, sino sin precedentes para la historia de Israel, ¿sí?, de pronto es atacado por Hamas, una organización, claro, que en la desesperación de los pobres palestinos ante esa situación, ante la situación de opresión permanente, ¿no es cierto?, ha adquirido una relevancia muy importante, una relevancia estratégica de representación, además, que va más allá de sus propias intenciones, pero que jamás fue financiado por los propios israelitas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante ubicar eso para entender lo que va a pasar en América Latina. Acordémonos, por favor, de evidencias así de concretas. En el Paraguay, no el de Stroessner, sino en el Paraguay del cura Lugo, cuando viene por primera vez un gobierno progresista, resucita una guerrilla además intemperante, y con posiciones maximalistas y violentistas con el frente progresista que estaba en el gobierno de Lugo. El momento que le tumbaron a Lugo, un golpe de Estado totalmente ilegal, con el apoyo de los Estados Unidos, inmediatamente dejó de hablarse de esa guerrilla, ¿no? Así de sencillo. Entonces, mira, no es casual que en el estallido social de Chile, como también en el estallido social del Ecuador, como en el estallido social de Colombia, se den todo tipo de desmanes. Yo, por ejemplo, fui a visitar, ahora que estuve de visita ahí en Chile, quería ir a ver el museo de la Violeta Parra y resulta ser que había sido atacado. Entonces, ¿cómo así? En la mente de qué sector progresista, ¿no es cierto?, va a estar una figura tan digna
tan dulce, tan teñera como la de Violeta Parra para ser objeto de una agresión. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando, por favor? Entonces, hay un nivel de infiltración muy grande y yo solo les digo una cosa, ¿no? Aquí en el Ecuador trascendió el National Endowment for Democracy en febrero del 2023 había aprobado un presupuesto de $100 millones para gastarse este año en el Ecuador para, entre comillas, cuidar la democracia. Y eso resultó, ¿no? ¿Cuántos periodistas, cuántos intelectuales, cuántos movimientos sociales, cuántas ONGs habrán sido financiadas por eso? Pero habría que preguntarse si habrán habido también sicarios. Es público y notorio, por ejemplo, el hecho de que con el pretexto de la guerra en contra de las drogas se asesina dirigentes sociales y que han estado presentes